Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña Edgar Arzate, quien es el CEO de Bit Technologies. Muchas gracias, Edgar, por por estar aquí con nosotros. Qué Tere, qué gusto. gusto. Nat, Hola. qué gusto. Oye, pues a ver, platícanos un poquito de pues cómo empiezas en todo esto de la De la educación. educación. ¿Cómo acabaste en la educación tú? ¿Y por qué? Órale. Empezamos con muy buena pregunta. A ver, yo estudié ingeniería en sistemas en TEC de Monterrey, posteriormente hice un posgrado en tecnología de información y decidí emprender, ¿no? Todo el tema de tecnología siempre me apasionó desde que estudiaba la carrera. Yo decía, yo después de que termine voy a emprender. Y cuando termino el posgrado, inicio Big Technologies. Y curiosamente, lo primero que empezamos a desarrollar como plataformas y software fue en la educación. Ahí el TEC nos abrió las puertas. La verdad, el Campus Toluca fue pues nuestro primer cliente. Y empezamos a meternos mucho al tema de educación, trabajando sitios web, plataformas, soluciones para el tech. Y además, bueno, siempre me ha gustado estar vinculado con el tema de educación. Di clases en el tech de ingeniería cuando terminé la maestría. Debo reconocer que no era el mejor profe, porque estaba entre la empresa y pues iniciando la empresa, entonces llegaba a la clase, daba además materias de últimos semestres de la carrera y bueno, de ahí realmente empezó mi cercanía con la educación y la verdad es que me encantó, ¿no? Yo siento que la educación es la base de cualquier país para poder desarrollar a las personas, crecer Sí. y de alguna manera tener una calidad de vida distinta, ¿no? Cuando estás inmerso en la educación. Y hablas de algo interesante que es la tecnología, el rol de la tecnología en la educación, que es un tema controversial para los colegios, ¿no? Y bueno, ya hemos oído mucho en torno a eso. En tu opinión, cuál es el rol que juega o debería de jugar la tecnología en los diferentes aspectos de un colegio, una entidad educativa, ¿no? Porque yo creo que a veces se confunde en la operación, ¿no? Lo que es la entidad educativa y la educación, que es el proceso educativo de desarrollo. Pero tú, ¿cómo visualizas este rol de la tecnología? Sí, no, mira, yo te puedo decir que para mí, siendo tecnólogo y apasionado por la tecnología, tenemos en la compañía una filosofía muy importante que es tecnología con propósito humano. Las herramientas que desarrollamos y todo lo que hacemos por la educación tienen que ir focalizado a ayudar a las personas. Y esa es la parte más importante porque muchas veces nos da miedo cuando incorporamos a nuestros aulas, a nuestros servicios, a nuestros procesos la tecnología. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, nos va a desplazar. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, con mayor razón, estamos muy temerosos de qué va a pasar Sí. en ese escenario. Pero para nosotros la tecnología en las instituciones educativas debe ser la gran oportunidad para que ayude a las personas a brindar mejores servicios en la educación, en la interacción, por ejemplo, en las aulas, cuando se usan herramientas tecnológicas, aulas virtuales. La pandemia fue un caso muy importante, la tecnología Sí. ayudó para que pudiéramos seguir brindando Los partidos de México también. también, o sea, la realidad es de que la No, tecnología la tecnología acompaña es una gran herramienta, al ¿no? ser humano, Es una acompaña al gran ser herramienta. humano, pero no hay que verla como algo que es complicado. O como el enemigo. Exacto. ¿Y ustedes creen que ha desafiado el modelo educativo actual? Ah, no, Yo creo que definitivamente. sí, las cosas no pueden ser igual y ya no se hacen igual. Y Inclusive te la gente permitió busca más abrirte, ¿no? movilidad, ¿no? Hay más movilidad, te permitió romper límites geográficos de entrada. Entonces puedes llegarle a otras personas que a lo mejor para ellos llegar a cierto tipo de educación era imposible. Y hoy en día con la tecnología puedes llegar más lejos, ¿no? Y puedes tener un mayor acercamiento hacia diferentes culturas, hacia diferentes países, aunque estés del otro lado del mundo.
Y veamos que también las generaciones que van entrando, ¿no? O sea, ya adoptan la tecnología como parte de su vida. Entonces, por ejemplo, en un aula, yo que di clases en su momento dado, o sea, el estudiante ya está como más familiarizado y ya busca que las herramientas se acompañen para el aprendizaje. Claro. ¿No? Sí, ya muchos de los jóvenes hoy en día pues no toman ni siquiera notas, toman la fotografía, exacto, hacen todo eso, ¿no? Hoy en día. Ahora, lo que sí creo es de que hay que saberla, ¿cómo decir? Manejar y focalizar muy bien, porque después se puede convertir en un exceso el uso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo niños en colegio y de repente familiarmente lo digo, ¿no? Saliendo un poco de contexto, ¿verdad? Soy director de una empresa de tecnología y le voy a competir ahorita al tema familiar, pero en casa con mis hijos, por ejemplo, el uso de las tabletas, el uso de llevar ahí todo el contenido de la clase, sí da valor, pero hay que limitarlo, porque yo creo que la interacción, y ahí hablaba un poco del tema de propósito humano, no se debe de desvirtuar, que está como apoyo, como respaldo, pero no como lo único para ocuparse. Y sí, o sea, es una herramienta. El problema es cuando lo usamos y ponemos a los niños a que estén más de una hora trabajando en un dispositivo y que no haya una conexión, una interacción y que sea lo único que utilicen y que no haya un acompañamiento por parte del docente. Es ahí donde no funciona. Sí, y lo mismo para las personas que la usan para dar clase, o sea, hay que acompañarlos, hay que llevarlos, hay que capacitarlos, hay que, pues sí, estar realmente muy cerca de ellos, porque también hay profesores, hablando de generaciones, ¿no? Muy mucho mayores, ¿no? Sí. Que de repente pues también hay una brecha, ¿no? Hay una brecha muy marcada, ¿no? Así es, y muy también marcada. Para las personas que ocupan la tecnología en los servicios, que nosotros nos dedicamos más a ese sentido, también hay que estar cerca de ellos, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve un sistema? ¿Para qué vas a obtener de ahí? ¿Qué tan abiertos están los colegios a... Tú principalmente estás automatizando procesos. ¿Qué tan abiertos están los colegios a automatizar procesos? Yo considero que ya a esta etapa, a este siglo XXI, todos quieren adoptar herramientas. Pero obvio vienen a lo mejor de manejar sus procesos ya muy tradicionales y de repente cuando llega una solución que inclusive nosotros decimos es una innovación porque tienes que cambiar tu forma de trabajo, tu forma de operar, tu forma de tomar decisiones. Ahorita que estamos trabajando mucho estos tableros de decisión dentro de las plataformas para que el director pueda tener la data en el momento, saber pues su proyección de alumnos para el siguiente ciclo escolar y demás, pues les llama la atención, ¿no? Pero luego de repente dicen, híjole, prefiero seguir manejando como lo vengo haciendo ya por años, ¿no? Entonces, usar el mismo Excel de siempre, ¿no? Y además son varios stakeholders porque tienes al administrativo que se encarga de llevar la gestión financiera, ¿no? Tienes al docente que usa la plataforma de sistema de aprendizaje dentro del ecosistema que nosotros manejamos. Tienes al académico que sube calificaciones y que lleva también todo su contenido. Muchas gentes, roles intervienen con muchos roles. Claro, y con diferentes habilidades. Y cada uno tiene sus necesidades y también como... No puedo decirlo así, resistencia, pero sí como que hay que... sí lo puedes decir. Porque sí hay una resistencia. Yo justo ahorita te iba a decir. Yo soy como más suavecito, ¿no? No, hay una resistencia, porque vengo haciendo las cosas desde hace 20 años o más tiempo de una cierta manera y ahora me dices... O sea, a mí me dijo la dueña de una escuela una vez, es que si automatizamos con esta plataforma o alguna plataforma, lo que es el cobro a los padres de familia... ¿Qué voy a hacer con la cajera? Pero entonces, o sea, ¿qué va a hacer con la cajera? Otras cosas, le tienes que buscar un rol nuevo. Entonces, muchas veces la resistencia viene por ese tipo de cambios, ya más estructurales, ¿no? Más de la institución. ¿Qué hace de la educación una industria de alta resistencia? ¿Por qué en particular es una industria lenta, ¿no? En la adopción de nuevas cosas, tiene
índices altos de resistencia a ciertas Yo creo cosas. que La tiene verdad es que ver estamos con una tardísimo en... soberbia. ¿Tú crees que es soberbia? Sí, de sentir que lo sabes todo. Al ser un colegio que presta servicios académicos y educativos, pues tú sabes que tienes un cierto nivel, un cierto conocimiento, que es el que estás ofreciendo. O sea, tú estás ofreciendo un servicio educativo, tú estás ofreciendo procesos cognitivos, intelectuales, en fin. Y es como, bueno, yo se los estoy ofreciendo a los padres de familia y a estos niños. Sí, es el maestro enseñando. Exactamente. Ser, ¿sí? Entonces va por ahí el yo lo sé todo. Y también es el cambio. Yo creo que es muy complicado en los colegios a veces hacer ciertos cambios porque hay muchos problemas del día a día con los niños, con los docentes, ¿no? No te llegaron 3 docentes, tienes a 20 niños en un salón y ahora ¿qué haces? Operativamente puede ser una operación compleja. Muy complejo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, sí tiene que ver mucho con estamos acostumbrados a ciertos usos y costumbres. Romper esos usos y costumbres nos implica inclusive cambios institucionales, como ¿cuál va a ser el rol ahora de un cajero en un colegio? Que yo sí tengo ideas, ¿sabes? Porque esa es la persona que ahora le vas a enseñar a analizar, que es la persona que ahora va a estar revisando cómo van, te puede ayudar a terminar de analizar las tendencias, ¿no? Esto está cambiando, perdón, una interrupción, Nat. Hay resistencia, o sea, también los dueñas de colegios, porque generacionalmente, y eso está cambiando, ¿no? Ellos son los fundadores, iniciaron el colegio, se enfocaron a la razón de ser del colegio, que es educar. Pero detrás de la educación hay muchos elementos. Hay un negocio. Así para es. empezar. Es que no lo veían así, ¿no? O sea. Ahora, ¿qué sucede? Que hoy los directores o directoras, dueños de escuelas, se están abriendo más, pero también ayuda que las generaciones los empujen, ¿no? O sea, yo siempre digo, para que un colegio, una universidad tome una decisión de un cambio, es porque las personas también que rodean a ese dueña de colegio, empujan. Dicen, no nos podemos quedar atrás. La competencia ya se adelantó. Bueno, la competencia ciertamente es una de las razones por las que más cosas están haciendo. No hay existía, muchos más colegios. ¿No? O sea, hace 30 años, pues la gente las escuelas no se preocupaban. Había menos, para empezar. Porque para empezar habían menos. Ahora hay 3 veces ahora la hay cantidad de kinders, muchas más. Ahora hay menos estudiantes, porque hay menos niños. Entonces la demografía cambió. Y hay zonas en las que cambió estrepitosamente, no hay niños y hay como 20 escuelas. O va a la baja. Y entonces va a la baja, ¿no? Ya no te puedes quedar. O sea, ya no te puedes quedar. Ya no es un tema de, bueno, a ver, déjame pensarlo. Aunque ¿No? finalmente, como dicen, sigue siendo lento su proceso de decisión. Muy lento. El proceso puede tomar hasta más de un año. Yo pienso que la estructura, o sea, de base, la estructura detona una forma de pensar. Por ejemplo, el ciclo escolar. O sea, estructuralmente, de arranque, es una estructura fija, rígida. Sí. ¿Me entiendes? No corre, no hay realmente la elección ni la interacción de un alumno. Entonces, de entrada, pues es así, es un cuadro, ya sabes, aquí empiezo, aquí sigo, y entonces la planeación sí, no es tan flexible. Es inflexible, de nacimiento, ¿ya me entendiste? Si tú eliminaras, yo siempre digo, quieren que mejore la educación, empiecen por quitar el ciclo escolar. O sea, tal cual. Hay que ser disruptivos. Tienes que tener todo el tiempo diferentes cosas. Y pues distintos periodos de vacaciones, dependiendo de cuando pues, cada quien cumpla con lo que sea que tiene que ir cumpliendo. Ahora, curiosamente, también tiene que ver con los niveles educativos. Ahorita que lo que dices me parece muy interesante. Porque las universidades con las que colaboramos, ellos sí ya están migrando a ese tipo de modelos flexibles. Claro, tiene que ser. Porque lo necesita la gente. O sea, ya hoy en día, de un grupo de 10 personas, tienes a 5 que están en otro lugar, que a lo mejor solo pueden venir una semana presencial, ¿no? Y luego tienes a otros pues, que viven lejos, o que estemos en la misma ciudad, viven lejos. Entonces, para la gente, para el aprovechamiento educativo, pues entre más se adapte a tu necesidad, es más fácil continuar estudiando. Correcto. No, y más te interesa. Y más fidelización de las familias. Y la otra cosa es, pues, la idea de que hay papás que necesitan que estés muchas horas, ¿no?
por sus necesidades laborales o familiares o lo que sea. Pero luego hay otras, que ¿no? dices, no, yo que tal vez a la 1:30. el mismo empresario, por decirlo así, tiene home office 2 semanas al mes, Claro. ¿no? Y entonces dicen, no, pues es que se ve limitado, ¿me entiendes? Todo lo que limita fricciona. Sí. Y entonces es como esos procesos de venta que empiezan a tener fricciones y que dices, pues es que el problema, hay una fricción, ¿no? Que hay que atenderla. Pero la otra cosa es, si estamos hablando de una era de inteligencia artificial, en la que nos preocupan las habilidades blandas de los niños, por ejemplo, y la socialización, todo el factor de interacción humana. La realidad es que tener a una persona, y cualquiera que haya trabajado en una oficina me va a decir que tengo razón, y te sientan junto de la misma persona 6 horas al día, todo el año, y luego decimos, ya se pelearon, ¿no? No, pues, a medio ¿cómo semestre. no? Claro, ya sabes, desde luego. Sobre todo si son súper diferentes, ¿no? A uno le gusta la música. A los mismos todo el año, ya sabes, que al principio se te hacía chistoso y después ya no lo aguantas. Es una realidad humana. Al nosotros mezclar grupos y permitir que tengas flexibilidad en las clases que elijas y que no haya ese grupo, entonces pasamos del ciclo lo que escolar te gustó, al grupo fijo. Porque a lo mejor a ti no te gusta el arte a través de pintar o hacer escultura, pero te gusta el arte a través de la música. Exacto. Y entonces, pero te tienes que elegir algo de arte. Y aquí está lo que puedes elegir. Pero fíjate que la verdad es que a mí no se me está dando. No, pues tienes que hacerlo. Y la calidad de tu trabajo es mala. Y entonces te ponen ya la calificación y te van a poner una calificación mala y ya te desmotivaron. Entonces, ese es el problema, esa rigidez. Y eso es precisamente... Que no nos permiten la elección. Y la tecnología sí te lo permite. Exacto. O sea, al final del día, la tecnología, y no estoy diciendo que es mejor tomar clases, o sea, sigo hablando de un espacio donde interactúan todas esta entidad viva, donde hay maestros, hay coordinadores, hay todo, pero no está viva. O sea, es como una ilusión. Piensan que está viva porque hay seres humanos respirando, pero en realidad es ciclo escolar, salón fijo, mapeo de horarios año fijos, tras año, sí. Horarios fijos. Misma gente, misma currícula. ¿Cuántas veces hemos visto que no está preparado el salón para pasar a restas? Pero pues hay que completar. Pero hay que pasar. Pues ni modo. Y entonces esos rezagos... Pero esos rezagos se ven hoy en día... ¡Cañón! Mucho en que muchísimos niños tienen que estar tomando clases extras para nivelarse. Todos. Entonces ya tu colegiatura... Nunca es si lo te que costaba es. 10 pesos, ¿no? Ahora ya te cuesta 15 porque tuviste que meter clases Yo les pongo extras. un caso donde lo que dice Nat me hace todo sentido. Te hace todo sentido. A ver, ¿dónde la tecnología rompe con esos paradigmas? Porque yo creo que es eso. El usar tecnología va a ayudar a romper esos paradigmas y esos modelos inflexibles. Tengo caso de un colegio en particular que cuando la pandemia se vino y empezaron a tomar las clases en línea, después cuando ya regresaron a la normalidad, ya muchos niños ya no se inscribieron. Porque los papás se dieron cuenta que su hijo podía aprender en línea. O sea, sí se dieron cuenta que hubo un trabajo, aunque fue complejo, ¿eh? O sea, la verdad es que no estaban preparados los colegios. Pero en algunos lo hicieron bien. Muy pocos, pero... ¿No? Muy pocos lo hicieron bien. Pocos, sí, pero el punto aquí es de que ya dejaron ahora ese hábito y hay papás que quieren que su hijo se desarrolle en los deportes. Yo soy uno de ellos. Mi hijo quiero que sea tenista, ¿no? Tengo ese sueño, pero a ver... Si no puede estudiar y a la par hacer deporte, ahora me lo dijo un coach de tenis. Mira, el tiempo es muy importante. Para ser tenista, tu hijo tiene que estarse desde los 6 años hasta los 12 entrenando y preparándose. Sí. Pero la educación ahora tienes esa posibilidad de hacerla más flexible. O sea, pierdes el tiempo como, digamos, si no es entre los 6 y los 12 años, ya no pudiste ser tenista. Pero si perdiste 1 o 2 años en colegio, no pasa nada. No, sí, vas a seguir aprendiendo y vas Puedes a terminar aprender haciendo y a lo restas mejor, y sumas. es que mira, esa rigidez que la que tú mencionas de nivel de ciclo escolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato,
4 de licenciatura, estás hablando Sí. de ¿cuántos? ¿15 años? Más o Más menos. de 15. pero, Más de pero, 15. pero es que el rol se tiene que redefinir, ¿sí o no? Sí, Del colegio. total. Son con todo y licenciatura. Porque son tú acabas de 20 decir años, del deporte. Yo prácticamente. también tengo una hija que es deportista. Y yo siempre he hecho dos cosas, que Tere lo sabe. Uno es, ¿cómo es posible que puedes producir un campeón olímpico, ya sabes, a los 16 años, pero un empleado en forma no podemos puedes. producirlo a los 16 años, ¿no? Es cierto. Por ahí empiezan a tener un buen desempeño a los 30. O sea, creo que la gente Yo no está diría que entendiendo más que pensarlo en el del trabajo, fracaso lo que eso vería es. como Sí, ¿cuántos más que años? más que en el trabajo lo vería que no estamos produciendo humanos para la vida, Así personas para la vida, o sea, para que sean autosuficientes y ya obviamente el trabajo es parte de, pero O que que puedan tomen sus desempeñarse decisiones. con resultados positivos. Claro, por en decirlo lo así, que sea. ¿no? En lo que sea. Pero lo segundo es que si nosotros como entidad educativa realmente estás pensando en lo mejor para el alumno en un mundo actual, que es muy diferente al que tenían pues, nuestros abuelos y demás, pues ¿cómo es posible que no estamos volteando a ver la seriedad del deporte? Yo siempre he dicho, ¿por qué dan Claro. deporte en los colegios? Por favor, hagan alianzas con entidades serias de deporte Serias. y que pues, el alumno te compruebe con una hojita sus horas, porque no tienes ni los coches ni las instalaciones para hacerlo, Sí. honestamente. No, y además lo que es ser deportista te Artes, da en serio. disciplina. O sea, es una disciplina no, de aprendes por más vida. hoy aprendes más del deporte, mucho de más. un profesor Trabajo de primera de colaborativo, o sea, todo lo que de lo que se liderazgo. O sea, tú ve en cualquier deporte, ve un juego de fútbol. Y fíjate o sea, otro tema que hay que romper, infraestructura. La tecnología ya te ahorró la infraestructura. O sea, si Sí. tú quieres iniciar un colegio, una universidad, imagínate, primero tienes que hacer las aulas, el edificio, el auditorio. O sea, es una inversión muy Claro. alta, ¿no? Para poder impartir clases. Sí. Con la tecnología esto Claro. ya se redujo. Que eso, Inclusive ahorita es algo que yo creo que ya se ve, ¿no? O sea, porque se han alcanzado y ya cualquier persona que sabe algo, que tiene un conocimiento, puedas ofrecer su curso. ¿Cuántos están ¿No? educando Sí, hoy tienen en el YouTube? conocimiento, porque ya Sí, ves luego hay luego veces que no unos- lo tienen, ¿no? Pero bueno. ¿Cuántos están educando hoy con los podcasts, no? Sí. Con los youtubers, Sí. bueno, los serios, ¿no? ¿Verdad? Que están hablando de temas muy puntuales o particulares. Esa es educación, esa es formación, ese es Sí. conocimiento. ¿Y cómo lo obtuviste? Entonces, eso tiene que ir viendo la educación, los colegios, para también ir rompiendo con esos paradigmas, ¿no? Sí, yo siento que los colegios siguen pensando que su rol es enseñarnos matemáticas. Y el valor más grande que tiene el No, colegio ya es el leer y factor escribir, ya leer y social. escribir. Pero son muchas cosas, ¿no? Las Pero que eso se es, pero o sea, tienen que matemáticas, enseñar. honestamente. A ver, ¿está Bueno, preparado el aparte colegio para tienen que tecnología? ser matemáticas Los para la alumnos. vida, porque me pueden poner ahí todas las fórmulas, pero si no me sirve para cuando lo necesito en el ámbito real, ¿no? En la vida real, pues tampoco. A mí luego me llegó un meme ahí en Instagram que decía 1 año más sin utilizar, ya sabes, la raíz cuadrada. La raíz cúbica. Oh, está buenísimo. 1 año más. Por eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, yo creo que hay sistemas educativos también en el mundo que te van orientando hacia tus mismos Pero a intereses. ver, ¿tú crees que no se dan cuenta los colegios? Yo creo que no. Yo creo que no son tan no a este conscientes nivel, todos. no. Yo creo que sí creen todavía que están haciendo Siguen un buen operando, trabajo. y los que se dan cuenta siguen operando dentro de esta estructura Hacen rígida. ciertos cambios, pero dentro de la estructura rígida, o sea, no hacen más cambios, no hacen disrupción, no hay disrupción. Para empezar, Es tienen poca miedo la de que se les disrupción. caiga el negocio, Sí. yo creo, las Que primas. que se enojen los papás. Y en las públicas lo que observamos es que no vienen los maestros. Exacto. Entonces, la verdad que no hay... Es muy frecuente que, ya sabes, ves un año Y eso llevan nos eso. tiene atorados y Nos como tiene muy rezagados, porque efectivamente el modelo de enseñanza-aprendizaje sigue siendo el de hace 20 años. O sea, el tradicional, estás en el aula con los niños, los mismos temas. También ahí tendría que evolucionar todo el tema de los programas de SEP, porque también los colegios que están incorporados a SEP, que creo que esa es también una de las limitantes, Esa es yo una veo, limitante. Sí. es, o sea, o te alineas a este plan de estudios o no te doy ni el Pero pues no hay reboe, esa ni el línea. centro del trabajo. Todos ni dan nada, más, ¿no? todos dan más.
O sea, La SEP. el verdadero problema Pero es... llega el supervisor y ve que Sí. no está siguiendo Sí, los multan. al pie. Bueno, eso sí. Sí, O sea, sí les- ahí tendremos sí que les- de verdad cambiar completamente O sea, ¿hasta qué el punto? sistema educativo. Exacto, viene muy del sistema educativo. ¿Hasta qué punto tendría que meterse tanto hacia un colegio privado si finalmente tú como padre de familia estás buscando un colegio privado porque no quieres la educación pública y no quieres al sistema de la educación pública? Quieres que te lo revaliden, pero no te interesa la visión que está manejando en realidad. Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo entiendo. Puedes poner sí hay- ciertos sí, límites, O sea, ¿no? por ejemplo, en Estados Unidos te afilias, ¿no? A alguna de Exacto. las asociaciones. Tienes libertad mientras Exacto. cumplas con ciertos KPIs. Ujú. Sí se requieren KPIs, porque Sí. también hay cada colegio. No, patito debes de tener que- cierta estructura. Sí, no, eso Sobre todo reiría. para certificarte, o sea, Claro. finalmente para validar Para tus que tenga estudios. un valor. Sería para validar estudios. Sí. Pero a lo mejor lo hacen todos en el Conocimiento, patio ¿no? Pues o hacen todos en el examen. salón, por conocimiento, por proyectos. O sea, por ejemplo, lo que empezaste con la rigidez del ciclo escolar. Sí, eso tendría que Hay eliminar. países en Sudamérica, y lo sabemos, ¿no? Que tienen Dos dos ciclos diferentes escolares. calendarios Sí. de ciclo escolar. ¿Y por qué se ha dado? Por su población, porque tienen más, No, ya en Estados Unidos tienen ya hay más muchos colegios personas sin school year. internacionales. Ya no hay, ¿no? ya no hay ciclo escolar. Están Exacto. afiliados, cumplen con los KPIs, pero ya no existe el concepto, del ciclo escolar. Porque a Son la cuatrimestres. Oye, esencialmente. ¿cuántas veces, no, pasa que un niño migra de un país a otro y tiene que repetir el mismo grado porque no se... Sí, o sea, está no hay nivelado, ¿no? manera de Está- que se nivelen. Oye, pero tiene 11, debería ir para este grado. Ah, sí, pero aquí, como apenas vamos a empezar, pues tiene que repetir el primer semestre. Y entonces, ese tipo de cosas son las que lo hacen todo muy rígido. Y estamos pensando en que cumplan con exámenes de admisión para secundarias, prepas y universidades rígidos, donde les van a pedir la raíz cúbica, claro, aunque no la usen el resto de la vida, pero ahí sí se lo van a pedir. Entonces, a ver si alguien nos puede ahí comentar para qué carreras utilizan ese tipo de información, ¿no? También para informarnos. Pero sí luego hay información que dices, pareciera que aunque nunca la vas a usar. utilizas, ¿no? Pero yo insisto, yo sí considero que se tiene que repensar cuál es el propósito del colegio fuera de tener a tu hijo toda la mañana ahí mientras alguien trabaja. Sí, ¿no? como papá, ¿Cuál ¿qué es lo que realmente? quieres? ¿No? Porque para mí es el factor de salud, tiene que ser prioritario la salud física y mental de las personas, tiene que ser prioritario la socialización. La socialización. Eso es. Y si tú le preguntas a todos los papás, oye, si estás tan insatisfecho con el colegio, ¿por qué no lo sacas? Todos te dicen lo mismo. Bueno, es que tienen que socializar. Y está- Entonces, claro. entonces es el propósito. No las puedes propósito. quitar, no puede desaparecer No, Entonces, no, la entidad como la tal entidad no. como tal. Pero sí tiene que evolucionar, Reformarse. tiene que ser más flexible y, o sea, es complicado el término, pero ¿cómo personalizar de alguna manera la educación? Que ese creo que siempre ha sido el gran reto interrogante. Porque Totalmente. cada niño, niña que llega a un colegio que es en su vida temprana empieza a formarse, o sea, cómo lo vas acompañando, ¿no? Y efectivamente ese sistema pues genera la rigidez, la nivelación y a ver, si primer grado de primaria, segundo de primaria, pues todos tienen que saber lo mismo estar iguales. y estar iguales. Todos tienen que estar iguales. Oye, pero no, porque fíjate que en sus procesos de madurez hay unos que les van a llegar más rápido en unas cosas, más lentas en otras, y cada quien a su ritmo. Mira, ni algo tan sencillo como hay niños que cumplen los 8 años, pues es así, en octubre de ese ciclo escolar. Sí. Y hay otros que lo vienen cumpliendo en agosto. Los mete del mismo grado. Biológicamente es una diferencia abismal. No, Hasta los hombre. papás dicen qué mala suerte que Abismal. nació exactamente A mí en me el mes pasó más eso con mi complicado. segundo hijo. O sea, justo nace el 25 de octubre y dije, ay, ¿por qué no me espere 2 meses después? Sí. ¿Por qué? Porque te trae mucho conflicto de que es el pequeño en la escuela. Claro. Y entonces, es más inmaduro que los demás, y entonces biológicamente hablando. claro, y entonces obviamente hay procesos que no los iba a hacer igual que sus amigos de enero o de febrero. Y hay de muchos marzo. casos en todas las escuelas. hay Entonces, el desde mismo ahí caso. también, o sea, Sí. ¿por qué el ciclo escolar así? Y o sea, sí, o sea, un año es muchísimo. Pues yo creo que es estos una gran cuestionamientos, y diferencia. ojalá este podcast pase justo a la historia, porque yo creo que si nosotros nos vamos abriendo Empezamos de a mente discutir, ¿no? A y debatir empezamos a estos discutir temas. constantemente, yo creo que los colegios tendrían que
ya, ¿no? Ya se tardaron en ir evolucionando con uso de tecnología, con romper estos modelos tradicionales, con esta rigidez de sistema y empezar a trabajar algo distinto y atreverse, porque es tomar riesgos, ¿no? Cuando uno emprende, que en mi caso, cuando uno está innovando, cuando uno está transformando una industria, tiene que partir de tomar riesgos, porque como puede salir, puede que no salga como lo esperas, pero intentarlo, no quedarse como, sí, en muchos foros, en muchos summits, en muchas reuniones se ha hablado de este tema, pero seguimos haciendo lo mismo. Así es cierto. ¿No? Seguimos preparando al empleado de hace 20 años, de hace 30, ya no el empleado que se necesita hoy. Y hay un problema gravísimo. Y no al emprendedor, que es el enfoque. Todos los colegios tienen muchísima oportunidad de mejora en todo el proceso socioemocional de los y aparte alumnos. toca un tema interesante, Edgar, en relación al emprendedurismo, ¿no? En realidad tener una opción de salida, de trabajo, de qué voy a hacer. Y es algo que todavía no son muy conscientes, ¿no? O sea, no se fomenta tanto. Ya empiezan a ver más, ya empiezan a haber más cursos que te enseñan todo, muchísimo. que te enseñan mucho, pero pues bueno, es algo que pero tiene que ver con atreverte, no necesitas. Y también, por ejemplo, que yo me acuerdo en una clase que tomé, un programa de alta dirección en una institución, no voy a decir el nombre porque ya me quemé hace rato, ya di una marca, ¿no? Pero ya no voy a dar más marcas, pero llegó un conferencista que venía de Miami y me quedé con una frase muy cortita de él. Él dijo, more thinking, less doing. En México nos enseñan a hacer, no a pensar. Totalmente. Y por eso estamos en la cadena maquilando, creando lo que otros idearon. Y aquí vienen y barato, ¿no? Lo construyen y lo venden afuera en el alto valor, porque el valor real de la innovación está en el que la pensó, no en el que la construyó en sí. Y estamos haciendo eso. Sí, la industrialización de la educación, estamos totalmente los robotitos que queremos sacar y pues ahí vemos cómo, pero ya el lo mundo que queremos es resiste que creen, que puedan crear. Vayamos poniendo el colegio, ¿cómo ven? Vamos. A ver, pregunta. Entonces, tú que eres especialista en todo lo que es tecnología. La inteligencia artificial, ¿amigo o enemigo de la educación? Yo diría que depende. Depende cómo la ocupes, cómo la administres. Yo diría que es por pasos. Ahorita es un boom y todo el mundo en todos lados te habla de IA y la IA y la IA. Pero todavía seguimos sin entender cómo nos va a ayudar la IA realmente en nuestros procesos. Nosotros fuimos muy cuidadosos y cautelosos al crear plataformas o soluciones de dónde conviene incorporar a la IA y dónde realmente pues no va a dar valor, ¿no? No creo que sea un enemigo si nosotros sabemos acompañarla de las personas indicadas, o sea, que la van a usar de manera adecuada, porque la IA se puede usar en dos sentidos, ¿no? Para el bien, para el mal. Totalmente. ¿No? Pero a lo que yo voy es, si la IA es un proceso consciente del humano para trabajarlo y acompañarlo en la educación, va a ser exitoso. Si la ocupamos de manera incorrecta o creemos que la IA nos va a resolver realmente todos los problemas que tenemos, estamos cayendo en el error y la vamos a ocupar para lo negativo. ¿Cómo usamos la tecnología para ser más inteligentes? Porque voy a poner aquí, ya para cierre, un ejemplo. De entrada, Nat, perdón. Sí. La IA va a ser ya más inteligente que el ser humano. No, eso me queda claro. Sí, porque te va a resolver cosas que ya lo tiene. A nosotros, pero que nosotros no nos volvamos más tontos, porque... Claro. Por ejemplo... Nosotros tenemos que estar por encima. Yo de 8 años me sabía los teléfonos de memoria Sí me tocó el teléfono. De memoria de toda mi familia entera y algunos amigos. Sí, claro, te sabías todos los Hoy teléfonos. No me sé ni el mío. Bueno, el mío sí, pero nada más, Dos o tres nada más máximo. me sé el mío. Es que era nuestro procesador cerebral o nuestro almacenamiento, estoy siendo muy técnico, nuestra memoria tiene que ser ocupada
para otras cosas, ¿no? Sí. Pensamiento más crítico, la parte de las relaciones humanas, Sí. todo el tema soft skills. Creo que el ser humano tiene que volver a regresar a ser humano y apoyarse de la inteligencia Apoyarte artificial. y hacer cosas con esos que... Para todo lo que es exacto. industrial. Sí, repetitivo. Automatizado. Todo lo que se repetitivo. repite, tareas que dices, el ser humano realmente tiene que estar ahí 8 horas, ¿no? Decías hace rato, ¿no? Una persona con la otra sentados, tecleando ahí. Realmente ahí sí no. Escuchando No. al profesor. Exacto. Ahí ocupemos a la IA. Ahí sí que aprovechemos piensen. la ¿Qué IA. tenemos que hacer en una escuela hoy en día? Que los niños puedan crear, que los llevemos al pensamiento, que realmente sí al discernimiento, que realmente les demos dilemas morales y se pongan a platicar, a debatir. Pero si les enseñamos lo mismo pero que si la los IA ponemos hace, a copiar, a ver, fíjate, la tecnología la usan en las clases de la siguiente manera. Eso es lo que yo he visto en mis visitas, Experiencias, ¿no? visitas. En mis visitas a los colegios. Vienen el maestro, les dan sus materiales, proyectan, cada niño tiene su libro de trabajo, ¿no? Y entonces proyectan, ahora copien. No, o haces ahora lean y proyectos, va copien. en contra de, por ejemplo, el deporte y Entonces, el pues, no, eso emprendimiento, no. en que te doy un proyecto tan estructurado. Sí, que no puedes ni siquiera buscar el deporte que a ti te gusta. No, por eso, o sea, no es orgánico el No, aprendizaje. Entonces, eso no es aprendizaje en equipo, o sea, no lo es. Hablaste de las habilidades, hemos hablado siempre de estas habilidades blandas, la importancia hoy en día, les llaman ya humanas en otros casos. Y estamos en récord low. Y nada más está, para que claro, sepan, por ¿eh? supuesto. Tú comentaste en un evento que tuvimos del Summit, una experiencia que tuviste tú como CEO de tu empresa con tus equipos de trabajo. ¿Nos puedes compartir Claro. un poquito? Porque fue interesante, fue muy interesante. Sí, a ver, yo estaba frustrado como dueño, director de la empresa, porque mis reuniones constantemente con mi equipo eran discusiones interminables, ¿no? Yo podía tener varias sesiones en el día, pues para ver cómo íbamos con los clientes, los proyectos, los retrasos, pero todo el mundo llegaba sin información, llegaba con percepciones. Y yo pienso, y es que fíjate, y se volvían en señalamientos, el equipo A no está haciendo lo que el equipo B. Entonces, la verdad es que llegó un punto en donde dije, ¿saben qué? Ahí se ven, renuncio a mi propia empresa. O sea, me doy Ahí por se vencido. dan hasta con la cubeta. Dense ustedes, yo me voy a mi casa a hacer otra cosa. Pero bueno, no, o sea, tenía que ser como reflexivo y de entender por qué se estaban dando esas sesiones. Y era porque no llegábamos con datos. Claro. A nuestras reuniones llegábamos Con la siempre información real. improvisando. Entonces lo que implementé fue tableros. O sea, yo ofrezco a los colegios, a las universidades, a nuestros clientes, tecnología basada en datos, en información, con dashboards. Y yo al interior estaba haciendo lo que tradicionalmente hacemos todos. Tú ¿no? lo hacías de manera tradicional, Pero claro. entonces implementamos dashboards. Cuando yo implementé esos dashboards y ya llegamos con los datos duros, cada quien llegaba con su tableta, con su información en el sistema que creamos, ¿no? De indicadores. Por ejemplo, hoy tenemos un Health Score para medir el nivel de salud de nuestros clientes, qué tanto los estamos atendiendo, qué tanto estamos cuidando la relación con ellos. Y ya no son percepciones. No. Ya no son percepciones. Y eso cambió, no saben, o sea, de tener reuniones de 2-3 horas, Sí, claro. 30 minutos. Sí, porque ya ahí productivos. tienes todo. Oye, mandaste al equipo de finanzas, mataron las facturas tales, tales, Claro, tales. Sí, ya aquí está esto. No es que no me la pediste a tiempo. No, es que yo sí te la pedí. No, tú no. O sea, ese tipo de discusiones. Pero también ¿no? hace evidente las necesidades de cada equipo. Claro. O sea, empieza a evidenciar cuando alguien necesita retroalimentación, ¿no? Que a veces es muy confuso, sobre todo en la educación, todo lo que es accountability, que ayúdame, no sé cuál es Sí, la palabra. responsabilidad. 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 En los colegios Hacerte es muy responsable diluida, de, o sea, ¿no? hacerte Me responsable. acuerdo una vez que habían tenido un problema en un colegio y lo decía, no te sabían decir quién ni cómo, o sea, es muy diluido. Sí. Yo le decía, bueno, si hay que cortar un cuello por este desastre, ¿cuál es el cuello? ¿Cuál es el cuello? Ya sabes. Y no te sabían decir Yo cuál puse es el un cuello. caso en ese summit que dice Tere, donde fue un caso real con un colegio con el que trabajábamos. La coordinadora académica que finalmente está en nivel básico, en primaria,
viendo que los profesores cumplan con su programa, veía que la maestra estaba mucho fuera del aula, hablando con papás, sus sesiones tripartitas, como que ella decía a la directora general, mi percepción es de que la directora de matemáticas no está cumpliendo con el programa porque se la pasa como que fuera de su lugar de trabajo, ¿no? Ujú. Y yo creo que tenemos un retraso y por eso los niños están Y ahí tienes con una bajo percepción. Es una percepción. No tienes información. Cuando llegamos y incorporamos todo el tema del sistema y empezaron a registrar lo que sucedía semana tras semana en sus actividades, tareas y proyectos, a los 3 meses regresamos y esa percepción, bueno, ahí fue coincidente, ¿verdad? Sí fue atinada de la coordinadora, pero sí había un retraso, un rezago por esos tiempos perdidos por parte de la maestra. Pero también ya habría que tuviste ver la por qué evidencia. sale también, ¿no? Porque a veces tienen 3 roles, les 4 dicen, roles. te toca pero ir a esa hacer data examen de admisión. Pero ya te no- hace dar hacer esas Certeza, preguntas. y ya tiene la Ya directora tienes la certeza. o el director la certeza de, ok, ahora sí ya tengo claridad que tengo que corregir. Claro. No, pues entonces, No, y conversarlo con otra persona para que esté Conversarlo. consciente. exacto, pero ya con la evidencia. Pero ya tienes Sí, evidencia. claro. Porque esos son los conflictos organizacionales, no saben, o sea, Total, todo total. el tiempo trabajamos basándonos en percepciones. Todo el Y tiempo. no en hechos, Todo el no en resultados, Sí. no en tableros. O sea, suena un poquito así como medio rígido, ¿no? No, O sea, necesitas datos. pero necesitas datos. Sí, no hay necesitas otra. datos Bueno, duros. si quieres tener ese tipo de liderazgo, O sea, no sí, puedes quieres seguir decir como el de nivel chisme. está bajo, el nivel está alto, el nivel está bien. Es el nivel de acuerdo a un estándar internacional o de un Sí, estándar sí. nacional es este, ¿no? O sea, tienes que tener Sí. datos duros. Y hasta tus días, mira, los directores liberaron tiempo, o sea, Sí, ya claro. podían quedarse en casa, desayunar, ya podían estar un poquito más tranquilos, porque a veces el director dueño está desde las 6 de la mañana que abre el colegio, No ¿no? para. Fundador, y ya resolviendo problemas en el día cuando ese accountability de las personas que se tienen De que que hacer. ya saben qué tienen que hacer. Claro, pero Claro. ¿cómo lo monitorea el dueño? Pues solamente viniendo al colegio, solamente. No, ahora ya con sus reuniones, ok, sí, mira, tenemos tantos en captación, vamos a llegar a tal meta el siguiente Sí. ciclo escolar. En finanzas damos con este rezago de cobranza, pero ya tenemos ahorita las acciones pertinentes por ese dato que me está Sí, mostrando. y cuáles sí funcionaron, cuáles sí Exacto. funcionaron. En lo académico, y entonces ya tiene Claro, un estos son overview los avances. completo, Sí. el director o directora, ¿no? Práctico, muy práctico. Muy práctico. Y Simple. eso, La eso le pregunta de oro. simplifica el trabajo. La pregunta de oro, Edgar. A ver. Los colegios y Tanta, las tanta. universidades hoy, Mm. ¿educan o maleducan? Ay, qué compromiso me dejas aquí para responder. ¿Tengo que responder una u otra o puede ser una...? Lo que Lo que tú tú quieras. quieras responder. Yo considero que están en proceso de educar mejor. Están aprendiendo a educar maleducando, entonces. Sí, o sea, pero yo creo... Como que no se puede dar una sin la otra, yo diría. Como que al tratar de educar estás experimentando. Y lo digo con esa... ¿no? Y te equivocas. certeza. Y esto sí y esto no. Porque siguen viniendo chicos recién egresados y yo sé que tienen una trayectoria, o sea, más bien su vida de formación empezó en primaria y traen hábitos, traen rasgos desde la primaria a sus 25 años que yo los contrato en la empresa y digo, esto yo creo que puede en tu primaria o puede en tu secundaria. No, o del kinder, ¿eh? Está Claro. peor. Todos lo que sabemos La familia también se aprende en el kinder. cuenta mucho, ¿no? Dicen muchos que la educación tiene que ser compartida desde casa y desde la escuela. Y sigo coincidiendo con ese tema, pero hoy los niños, niñas en México y en el mundo, pues la mayor parte del tiempo están en la escuela, ¿no? O sea, por Sí. la tarde los papás conviven 2-3 horas con ellos y ya hay que bañarse y ir a la cama y entonces la interacción está en el día en la escuela. Entonces la formación sí se da en la escuela y sí se educa. Entonces, respondiendo muy puntual, están en ese proceso de educar y educar bien. Entonces, En el no proceso educamos. hay errores y hay que irlos corrigiendo. Y hay que irlos que es corrigiendo. parte de... y estar consciente ¿no? de ello, porque lo decía esto hace rato, ¿no? Sí hay soberbia, ¿no? Sí hay como esa soberbia, de repente algunos, no, yo tengo
todo bajo control. Soberbia y miedo. procesos. Y miedo Y también. miedos, ahí se Es mucho juntan. el miedo, porque el cambio es la incertidumbre. Y como ser humano, pues es ese miedo de, pues si ya estoy bien, esto es lo que conozco, ¿para qué me salgo de mi cueva? ¿No? O sea, es como, ¿para qué salgo hacia lo desconocido? Y también hay que atreverse a reinventarse. O sea, Totalmente. yo llevo 20 años con la compañía y he vivido ciclos de reinvención, porque lo que me funcionaba los primeros 5 años de la empresa ya no me funcionó para el 6º año al 10º, y del Hombre, 10º tienes que estarte. al 15 ya no me funcionó, y ahorita estamos en una etapa de transformación, yo mismo digital de la compañía, siendo empresa de tecnología. También nosotros vivimos esa transformación Claro. de personas, de roles, de objetivos, de cómo trabajas con la tecnología, para qué la ocupas, qué uso le das a la inteligencia artificial. Entonces lo viven desde el ámbito educativo las escuelas y desde el lado profesional las Totalmente. empresas. Entonces no es algo ajeno, ¿no? Bueno, yo pienso A ver. que Tú sí te atreves. Sí, yo pienso que estamos mal educando. Que si estamos hablando de habilidades blandas, todo el mundo, planeta Tierra y todas las estadísticas, los datos nos dicen que, o sea, que no están ahí, o sea, los resultados no están ahí. Entonces, si los indicadores que estamos observando es, pues mando a la escuela para que le enseñen a leer, y lee el niño, estamos educando, ¿no? Si los indicadores de la familia y del mundo son habilidades blandas, salud mental, salud física, estamos definitivamente mal educando. Como yo pienso que esas son prioridades dentro del proceso educativo hoy, entonces para mí estamos mal educando. Sí, si eres objetivo, es la realidad. Sí, Porque eso es lo que estás viendo, ¿no? así es. El entregable no está ahí finalmente. Sí, ¿no? No, el objetivo no se está cumpliendo. O sea, hay Dice, una gran les brecha. enseñan a leer y sin embargo lo que tenemos es- la generación que menos lee. Sí, es una brecha entre lo que se hace en un salón de clase o en un colegio a lo que se hace en la vida real y en los trabajos, ¿no? O sea, ya cuando llegan a su parte laboral, ¿no? Y entonces sí, en la vida real ves a niños que tienen, pues también están muy sobreprotegidos, son generaciones demasiado vigiladas y No, y sobreprotegidas con por cualquier todos los conflicto adultos, los papás tanto los saltan, padres de híjole. familia como los adultos que están en los colegios, que pues tienen diferentes roles, obviamente, y no los estamos dejando ser, no los estamos dejando que caigan, se soben y se levanten, porque les estamos evitando el sufrimiento cuando es a partir del error cuando aprendes. Y fíjate, eso es bien importante, porque repercute mucho lo que los papás le exigen a la escuela, que la escuela se va transformando en función, sí, del cliente, pero no un cliente consciente. O sea, yo Sí. recuerdo, Es yo cierto. estudié en escuela pública, mi primaria, y ahí me agarraban de aquí de la patilla y no demandaban a la profesora, ni le hacían un cierre del colegio, A lo ¿verdad? mejor ya O lo sea, puedes hacer ahorita. Bueno, Si te acuerdas de su nombre, pues no sé si todavía viva, pero, pero el punto a es, sus descendientes. o sea, sí creo que, vamos, sin caer en esos métodos de extremo, pero sí es importante que el papá, si confía en una escuela, también la deje trabajar. O sea, creo que sí es bien importante. Porque ya trae la visión, ya hubo inclusive una consultoría, un acompañamiento de alguien hacia el dueña de la escuela. Pero vienen estos, digamos, ruidos propios de tu cliente que hay que tomarlos en cuenta. Yo no estoy diciendo que se ignore lo que dicen los papás también Te realimentan. te retroalimentan y te dan valor. Pero hay que saber identificar dónde te están rompiendo con tu esquema, porque hay de repente de peticiones a peticiones que dices, híjole, y repercute en la tecnología, ¿eh? Porque Sí. a veces que el dueño hasta me dice, oye, ahora fíjate que quiero un módulo que me permita que... no, Que o el sea... padre de familia y si entre. no lo tienes, tú como plataforma, no me sirves. Porque eso es lo que yo hoy necesito, pero hay que estudiar muy bien realmente para qué y por qué se hace eso. Por a lo mejor una persona... pero dentro de esa todo el colegio, claridad no la tienen. Tú vas ese inclusive discernimiento, pues no.
a No. muchos colegios y ni siquiera tienen buenos manuales de procesos y protocolos Sí, no. de ninguna cosa. Entonces, si Prácticamente tú no de puedes nada. ir y decir, no soy yo no, oye, yo no odio a tu hijo porque todos se lo toman a persona, sino pues es el protocolo que está Claro. establecido desde hace años, lo debiste haber leído y pues firmaste. Ujú. También yo soy fan así número 1 de que los colegios deben de requerir un cierto número de capacitaciones de las familias. Tú ves todo lo que es escuela de padres y para reírse, O sea, van ya dos 4 papás. personas y siempre son los mismos. Y son los Y mismos. generalmente no el que quisieras que realmente escuchara esa capacitación. Entonces, pero si tú llegas, que ahora ya empieza la tendencia en muchos lados del mundo, que, a ver, en este colegio hay 4 conferencias que son obligadas al año para los padres. Si no te parecen, no entres a este colegio, ya sabes. Claro. Pero aquí hay 4. Porque es parte de lo Y que además, te vamos a dar de la visión El y colegio filosofía privado del finalmente colegio. es un negocio, ¿no? Y Sí. entonces, entre más variables complejas tiene un negocio, más difícil lo puedes hacer tú rentable y puedes sobrevivir. Y ha habido muchas escuelas que por todos estos cambios constantes de que entran unas familias y luego entran otras y cada una trae sus propias iniciativas, no defines tu propia identidad como institución. Y al no tener tu propio modelo y tu propia esencia, basándose en procesos manuales y demás, esas reglas se rompen rapidísimo. Uy, sí. Sí. Y entonces... Todo es negociable. Todo es Sí, todo es negociable. negociable. Y a partir de ahí ya estamos maleducando. Maleducación, Así es. totalmente. Es correcto. Pues muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Les por vamos a haber poner venido. ahí abajo más información si quieren conocer las empresas de Edgar y lo que pueden hacer por los colegios. Ahí les pondremos el link para que las conozcan. Gracias. Pues muchas gracias.